Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos, proceso penal y todo aquello que nos ayude a implementar eficazmente y adecuadamente este nuevo esquema. En esta ocasión quiero platicarles someramente sobre lo que viene siendo la reforma al nuevo sistema de justicia penal en México, y no me refiero concretamente a las reformas que ha habido al Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se publicó, por ejemplo, la Ley de Medios Alternos de Solución de Conflictos, o ahora el 17 de junio que se publicó una miscelánea penal donde se reformaron varias disposiciones, sino la tendencia que existe, los movimientos fuertes que hay hasta este momento para tratar de adaptar, desadaptar o modificar, no sé cómo lo podemos llamar, la reforma del sistema de justicia penal en México, que ya desde ahí pues, podemos cuestionar. Apenas llevamos 4 o 5 meses con la implementación en la totalidad de la República y ya la queremos modificar. En partes hay algunas circunstancias que sí pudieran valorarse, hay otras que pues sí dejan mucho que desear. Les platico rápidamente. Bueno, ya la misma Corte, los mismos tribunales, los mismos operadores ya han estado modificando y reformando la reforma. Ya hemos comentado en anteriores videos cómo hay criterios donde se valida la tortura si no existe una declaración o confesión del imputado, donde se cuestiona que en el procedimiento abreviado no se puedan valorar los datos y simplemente se dicte una sentencia con los riesgos que pueda conllevar, cuando la perspectiva buscaba otra cosa, ¿no? En la reforma constitucional, que en algunos casos se permitan lecturas, que se validen retenciones ilegales manteniendo la detención a pesar de que sea un hecho delictivo, la retención ilegal, etcétera. Lo que quiero platicar es más o menos las perspectivas que surgieron a partir de la Comisión Nacional de Seguridad de septiembre y un movimiento muy fuerte en materia del nuevo sistema a favor de los derechos humanos que existe por ahí por la red de juicios orales en México. Es decir, tenemos perspectivas A, perspectivas B. Vamos con la primera perspectiva. La perspectiva que surge de agosto a septiembre, la Comisión del Consejo Nacional de Seguridad, traen una idea de reforzar el sistema duro, el sistema violento, es decir, el autoritario, podremos decirlo de esa manera. Si bien se habló de tratar de concientizar a la sociedad porque la desinformación generaba una percepción inadecuada del sistema, también lo es que se está buscando limitar las salidas alternas, o sea, incentivarlas por un lado, pero limitarlas duramente por el otro para evitar la puerta giratoria. Se entiende, pero se puede llegar al colapso como está ocurriendo en algunos estados de la República. El generar mayor prisión preventiva oficiosa, es decir, aumentar un catálogo de delitos de la Constitución, a pesar de que ya hemos cuestionado tanto de la falta de convencionalidad de esos criterios porque no existe debate y se violenta el principio de contradicción. También aumentar el arraigo en algunos delitos, es decir, no solamente dejarlo en delincuencia organizada, sino crear un listado mayor de arraigo para delitos. Ahí se está teniendo un problema con los malentendimientos de la flagrancia y la cuasiflagrancia, y entonces, como siempre, se está poniendo de pretexto el sistema de justicia penal en la actualidad. Cerraré con un comentario al final y ya retomaremos esta parte. En la ley de adolescentes también se habla de modificarla, de aumentar las penas o castigos, alegando que supuestamente al dejar en libertad a adolescentes se ha incrementado la delincuencia. En la ejecución, limitar los beneficios a ciertos delitos, es decir, aumentar delitos en los cuales no existan beneficios o salidas preliberacionales en la ejecución de las sanciones. El transitorio ese que se publicó en la reforma del 17 de junio de este año, que permitía en sistema tradicional modificar o revisar la medida cautelar en aquellos que dejaban de ser graves por no estar en el artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa. Muchos están en contra de ese transitorio. De hecho, operativamente se ha costado mucho trabajo en que los jueces permitan ese tipo de incidencias y se libere, o se modifique más bien, y se libere a una persona y no esté privada de su libertad durante el proceso, pero pues ahí vamos picando piedra en ese aspecto. Un sistema nacional de videovigilancia, que pues ya podríamos llegar al sistema total de vigilancia conectado y de protección global para efectos de aparentemente con eso reducir la delincuencia. Ya sabemos que la delincuencia se reduce satisfaciendo necesidades, pero pues es algo muy costoso, sale más barato, aunque tomos es caro, mantenerlos vigilados con cámaras y micrófonos. Y también por ahí están muy fuertes un par de iniciativas que ya comentaremos en otro momento, pero simplemente referenciar un par de iniciativas que tratan de hablar de una seguridad interior como distinción de seguridad pública para prácticamente militarizar la seguridad pública y la policía, e incluso permitir que la milicia realice actividades de investigación, actividades de violación de garantías sin autorización de jueces, entre otras cuestiones que sí serían muy delicadas.
Hay un apartado B, una perspectiva B, como les decía, de la Red por los Juicios Orales, está moviendo mucho ese aspecto. Tiene cuestiones muy interesantes. En el artículo 16 constitucional se busca, por ejemplo, eliminar el arraigo completamente, que sería algo fabuloso porque pues, sabemos que es una cuestión violatoria clara y gravemente de la libertad y del debido proceso a nivel internacional y de derechos humanos. Por eso se pretende eliminar el arraigo. Hay unas modificaciones con las aprehensiones, por ejemplo, las órdenes de aprehensión modificarían los estándares. Si de por sí ahorita los estándares son bajos con los datos de prueba, ahora sería menor porque ya no se requeriría la existencia de un hecho, sino la probabilidad del hecho y la probabilidad de la intervención. Si de por sí ahorita ya hay probabilidad, ahora sería mayor probabilidad, ya no requerirías un estándar probatorio sobre el hecho y una probabilidad sobre la intervención, sino sería siempre probabilidad del hecho y probabilidad de la intervención. Prácticamente un par de declaraciones juradas podrían permitir que una persona fuera detenida, y sobre todo en cualquier tipo de delito, es decir, no solamente en aquellos que tengan prisión como pena, sino que en cualquier hecho delictivo, con el pretexto de que no se puede tener una persona en otros casos. Pero bueno, no se puede tener porque no se quiere. Existen las órdenes de comparecencia, que prácticamente es una aprehensión. La única diferencia es que no te presentan un separo a cualquier momento ante el juez, sino que te presentan una hora y un momento determinado en una sala, pero finalmente es una detención. Y también permitir el caso urgente en cualquier delito. Si recordamos, ahorita sigue manejándose el delito grave en la Constitución con esa falta de claridad por la cuestión de la prisión preventiva oficiosa con un término distinto constitucional. Tratarían de permitir que la detención urgente se valide en cualquier delito cuando hemos estado pugnando porque desaparezca la detención por caso urgente, ¿no? Por eso existen los jueces de control y prácticamente se puede pedir una orden de aprehensión por cualquier mecanismo, no es necesario una audiencia física, cualquier mecanismo se puede hacer y prácticamente hasta por teléfono. Y podría darse la detención de un juez y con eso validar que el único que pueda violentar derechos fundamentales sea un juez. Hay temas interesantes, por ejemplo, el artículo 16, de que la geolocalización en tiempo real sea autorizada previamente por un juez, salvo casos urgentes como secuestro, extorsión, trata de personas, donde sí se puede dar de inmediato la solicitud por parte de la Fiscalía al organismo de telecomunicaciones, pero posteriormente vendrá una revisión por los jueces, pero en la mayoría de los casos sería prácticamente una autorización como la intervención de comunicaciones privadas previamente ante los jueces. Hay otro tema interesante, la vinculación. En la vinculación sería eliminarla, también en consecuencia eliminar la prisión preventiva oficiosa e irnos directo a las medidas cautelares después de la formulación de imputación, y en la medida cautelar de todos modos justificar la probabilidad de la existencia del hecho y la intervención para poder llegar a ello. Muchos dirán, pero ¿cómo eliminas la vinculación si de por sí? Es que es una gran ventaja eliminar la vinculación, porque se evita el minijuicio ante los jueces, se evita un prejuicio, una valoración previa, y además ahora sí se justificarían en mejor medida las medidas cautelares, porque ahí tendría que justificar desde la posibilidad del hecho y la intervención y además la posibilidad del riesgo. Entonces es una circunstancia importante y los jueces no impondrían prisión preventiva en automático porque no habría fijación previa de un hecho ni un prejuzgamiento, sino que nos iríamos directo a la medida cautelar y en consecuencia la litis cerrada sería desde la acusación, no desde la vinculación con los problemas que está conllevando en el sistema actual, sino desde la acusación y con eso llegar al juicio. Hay un tema aparte que es el amparo. Ahí sí entiendo la perspectiva, pero creo que es delicado en cómo está trabajando el sistema actualmente en México. Se pretende modificar el amparo, primero el estricto derecho, es decir, que no haya suplencia. Ahí sí estoy a favor. Creo que en este sistema, independientemente de que estemos en lo penal y los derechos que se están afectando, no debe haber suplencia para nadie, ni para el imputado, ni para el defensor, ni para la víctima, ni el asesor jurídico, sino que todos tienen que traer con igualdad de armas. En todo caso, si se va a suplir, se tendría que suplir a todos, sería un problema, porque no puedo darle la razón al mismo tiempo a todos. Pero por eso, para la igualdad se debe de garantizar la defensa técnica, la asesoría técnica y la fiscalía técnica. Y eso obligaría a que los esquemas procesales cambien en la forma de organización y capacitación de este nuevo esquema y que no estemos ahí esperando a que el juez nos eche la mano, nos haga el trabajo, cuando los abogados son los que debemos de hacerlo, ¿no? El amparo indirecto se quiere prácticamente limitar a solo aquellos actos que afecten la libertad personal en forma irreparable, y siempre y cuando se agoten los recursos. Es decir, prácticamente se eliminaría un 90% del amparo indirecto y nos iríamos a los actos que directamente afectan la libertad. Entiendo el tema, entiendo el punto, porque implicaría que los jueces de control se pongan a trabajar como jueces de control y jueces de garantía realmente, es decir, que ellos en el control difuso de constitucionalidad y convencional sean los protectores de amparo local, ¿no? O de afuero común o local,
y que el mínimo llegue ante los jueces de distrito o tribunales federales. Es interesante la propuesta y creo que por esa perspectiva sería muy buena, pero estamos viendo un sistema en el cual los jueces de instancias de fuero común o de primera instancia, sí, federal o común, siguen sin querer cumplir con su función de garantía de aplicación directa de los derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces tendríamos que cambiar esa mentalidad primero en los jueces para luego cambiar la normatividad nacional y evitar entonces, o limitar, perdón, el amparo en ese aspecto. Y también hay otro tema que es el amparo directo, que solamente se quiere establecer para la sentencia de juicio oral o el sobreseimiento, no para el procedimiento abreviado. Entiendo la idea del procedimiento abreviado también, se comprende que si es un convenio entre partes, pues se tendría que fijar y cumplir el convenio entre partes. El problema es la operatividad. El problema es cuando tengo datos de prueba inválidos, prohibidos, violatorios, cuando tengo prescripciones, cuando tengo causas de extinción, cuando a veces los jueces hasta modifican las pretensiones del acuerdo que establecen las partes y ellos fijan otras cosas en sentencia. O sea, en esos casos, limitar el amparo, limitar los recursos, obviamente generaría mayores violaciones a derechos humanos de las que se pretenden evitar con el adelantamiento de la sentencia en el procedimiento abreviado. Pero bueno, son los temas genéricos más o menos que pretenden establecer estas iniciativas. Podremos desglosar, y lo vamos a hacer en otros videos, cada uno de los temas y con mayor profundidad. Solamente era un video de difusión de esta perspectiva. Se pueden encontrar las iniciativas o las propuestas en internet, tanto a favor y en contra de este esquema como lo acabamos de proponer. Lo que quiero cerrar es que tengamos cuidado con los problemas operativos, quererlos resolver con reformas legales, ¿no? Siempre ese ha sido el problema en México. Cuando la autoridad no quiere cambiar de mentalidad, o el particular, o el abogado, etcétera, que opera un sistema, no quiere cambiar de chip y no quiere adecuarse, adaptarse o generar esas nuevas perspectivas, todo se quiere transformar modificando leyes y seguir igual. Ese fue el problema que tuvimos en la Constitución del 17, donde desde ahí tenemos un sistema acusatorio. Se siguió trabajando el sistema inquisitivo por civilista, los códigos se reformaron en ese sistema, los criterios jurisprudenciales se adaptaron a ese sistema y valió un cacahuate el sistema acusatorio. Estamos entrando a un sistema en el cual los criterios inquisitivos siguen predominando en este esquema y tenemos ese peligro porque creemos que desadaptando las normas vamos a desadaptar los cerebros, y no, esa es una cuestión muy distinta. Con lo que quería cerrar, que comenté al principio, es que cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa se empezó a trabajar el sistema acusatorio y los problemas se incrementaban por la inseguridad, de la inestabilidad del país, y los viejos defensores y románticos del sistema inquisitivo pugnaron y alegaron que volviera el sistema inquisitivo porque el problema era el sistema acusatorio. Les estoy hablando de la Revolución Francesa. En estas fechas seguimos con esos argumentos porque no hay más argumentos en contra de un sistema que no se quiere comprender y que no se quiere aplicar adecuadamente. Les agradezco su atención. Les sigo invitando para que nos sigan en Facebook y en Twitter como Eloy Morales Brand. Se despide ustedes nuevamente Eloy Morales Brand. Gracias y hasta la próxima.